viajar en Colombia. Doctora Paula Bernal, Country Manager de IATA para Colombia. ¿Es verdad que entonces, si pasa la reforma tributaria que se nos está anunciando, aún más vamos a tener que pagar por los tiquetes en nuestro país para viajar en avión? Camila, buenos días. Un saludo a usted, a su mesa y a todos los oyentes. Efectivamente, la ley de financiamiento que se ha radicado en el Congreso contempla un incremento del 200% sobre el impuesto al carbono, y este es un impuesto que aplica en varios combustibles, incluido el combustible de aviación. Si esto fuera aprobado de esta manera, la tarifa del impuesto se estaría triplicando, y esto evidentemente tendría un impacto en el precio del combustible y en el servicio, porque hoy en día más del 35% de los costos de una aerolínea están representados por el combustible de aviación. Entonces quiere decir que si pasa esta reforma tributaria o ley de financiamiento, yo le digo reforma tributaria porque eso es una reforma a los impuestos, quiere decir que entonces ¿en cuánto nos aumentarían el precio de los tiquetes? No en un 200%, o sí, como dice Sebastián. El incremento de la tarifa del impuesto es del 200%. Cuando uno aplica esto en el valor del combustible de aviación a hoy, habría un incremento del 4% del valor del combustible de aviación. Y este combustible a su vez representa el 35% de la estructura de costos. Por eso cualquier cosa que afecte el precio del combustible de aviación tiene mucha relevancia de cara al costo del servicio aéreo. Sebastián. Sí, y ustedes creen, sí, estaba acá con el micrófono. ¿Ustedes creen, doctora Bernal, que, digamos, lo que comenté un poco en mis redes sociales y acá lo comentamos siempre, pues que ha aumentado mucho el costo de los tiquetes por varias razones que no alcanzamos todas a discutirlas acá, pero ha afectado la demanda esos precios, y ahorita más con esta reforma tributaria, ¿cree que la demanda podría ser sensible a ese cambio en el impuesto? De hecho, Sebastián, el DANE ha reflejado que en lo corrido del año ha habido una reducción en el precio de los tiquetes aéreos. Dentro de la subclase de transporte son los tiquetes aéreos los que están mostrando una reducción en el precio. Y ha habido este año un incremento en la oferta desde el punto de vista de las aerolíneas, de las sillas ofrecidas, de las frecuencias ofrecidas. Hoy en día el 75% de los usuarios del sector aéreo en Colombia son estratos 2 y 3. Este es un servicio al que accede la gran mayoría de la población colombiana. Para que podamos continuar en esa senda de reducción de precio de los tiquetes y de incremento de oferta, también de demanda, la Aeronáutica Civil estima cerrar este año con más de 50 millones de pasajeros en Colombia, pero para que esa senda se mantenga es muy importante que cuidemos este tipo de impactos tributarios, porque evidentemente cualquier impacto sobre el precio del combustible impactará el precio del servicio. Colombia tiene hoy cerca de un 30% del valor de un tiquete doméstico corresponde a impuestos, y más de un 50% en el caso de los tiquetes internacionales. Por eso creemos que es importante que este servicio pueda seguir siendo accesible para los colombianos, porque presta, mucha facilidad en torno a regiones donde, por ejemplo, no se puede llegar de otra forma, o no se puede llegar de otra forma así eficiente como en el transporte aéreo. Doctora Bernal, en la alerta que ustedes emiten del 200% del impuesto al carbono, efectivamente, como usted lo estaba diciendo, dicen que cerca del 28% de lo que pagamos hoy por un tiquete corresponde a tasas, impuestos y cargos. Esto es en Colombia versus la región. ¿Cómo estamos? ¿Estamos pagando mucho? ¿Es el promedio? ¿Cómo estamos? Estamos ligeramente por encima del promedio de la región. Estamos cerca de un punto por encima del promedio de la región, sin considerar el incremento que en este momento se está planteando. Por eso nosotros creemos que para seguir siendo, seguir pudiendo ofrecer precios competitivos a nuestros usuarios, entendiendo el perfil de usuario que les mencioné hace un momento, es muy importante que estos incrementos tengan presente el impacto que tendrán sobre el precio del servicio. Pero además porque el impuesto al carbono es un impuesto verde, es un impuesto que tiene unos objetivos ambientales. Lo que hemos observado es que en este caso podría encarecerse el servicio sin que necesariamente se consigan los objetivos ambientales. La industria aérea tiene un compromiso claro con el medio ambiente. Queremos llegar a 0 emisiones netas en el 2050 y tenemos una hoja de ruta para hacerlo. Sin embargo, hoy la aviación no cuenta con un combustible sustituto al combustible de aviación, no es posible usar otro combustible no fósil, y además las compensaciones en esta industria están reducidas al 50%. Este impuesto, como se está planteando, tampoco tendría una destinación a la descarbonización de la industria. Por eso consideramos importante revisar ese incremento
porque encarecería el precio del servicio sin que necesariamente se consigan los objetivos ambientales asociados a este tipo de impuestos. Pareciera, señora Bernal, que lo que se quisiera es desincentivar el uso de aviones, pero le pregunto, usted dice que este año hemos tenido una rebaja considerable en los precios de los pasajes. Mi pregunta es, ¿por qué ha habido esa rebaja? ¿Porque se ha cuidado el tema impositivo por parte de políticas gubernamentales o porque se ha aumentado la oferta? Porque se lo digo, yo vivo en Cartagena y desde que entró JetSmart, realmente comprar un pasaje hacia Bogotá o hacia Pereira o hacia otro lado, pues se bajó a la mitad porque hay una competencia, pero si hubiese solamente Avianca, como en un tiempo lo fue, pues los precios estaban por los aires. Efectivamente, lo que nosotros hemos observado en IATA a nivel internacional, no solo en Colombia, es que la competencia es muy importante para mantener precios accesibles. Colombia es un mercado competido y competitivo, tiene una ubicación geográfica privilegiada, tiene un volumen de mercado muy importante y tiene una realidad que, repito, en muchos casos es la única forma de conectar las regiones de nuestro país y es el gran habilitador del comercio. Por esa razón se han venido presentando, digamos, disminuciones de precios en un compromiso de las aerolíneas por responder también al perfil de nuestros usuarios en Colombia. Pero para que esto sea posible y siga siendo posible, necesitamos que el esquema tributario responda a la naturaleza del servicio público esencial. Pero las aerolíneas y usted también en varios espacios, doctora Bernal, han comentado el tema del IVA, que bueno, ese decreto por la pandemia se acabó y el IVA quedó con 19% como casi todos los productos de Colombia. Pero yo me hago una pregunta, si hoy en día el mercado, es decir, nosotros convalidamos precios con IVA de 19%, a mí que me asegura, o a nosotros que nos asegura, que el día que se ponga IVA 0 o IVA 5%, las aerolíneas van a bajar 15% los precios y no lo van a mantener ahí en un mercado que convalida esos precios. El IVA, la reducción del IVA de los tiquetes aéreos y de combustible de aviación ya mostró su capacidad de estimular la demanda. Durante la pandemia se tomó la decisión de bajar el IVA de 19 a 5% y aumentó el número de pasajeros, aumentó de manera importante. De hecho, Colombia fue de los países, no solo de la región, sino del mundo, que más rápidamente recuperó su volumen de pasajeros. Por el contrario, el año pasado, cuando volvió a regir el IVA en un 19%, empezamos a ver una contracción importante de la demanda, sobre todo en los destinos domésticos, que son los que más se ven afectados por este impuesto. Entonces, esta medida ya mostró su relación directa con la oferta y con la demanda, y por eso nosotros también consideramos que esta puede ser una buena oportunidad. Claro, pero se va a debatir esta ley como reactivación. Pero es que hoy, a diferencia de la pandemia, hoy hay dos aerolíneas que tienen casi todo el mercado. Entonces, si les bajan el IVA del 19 al 0, ¿por qué habría de bajar esas aerolíneas el precio y no esa diferencia se la meten como utilidad? Colombia es un mercado donde tenemos un número grande de aerolíneas operando los destinos domésticos. Tenemos 7 aerolíneas operando el mercado doméstico. Cuando se compara esa cifra con otros países de la región, es muy superior a muchos de los países de la región. Tenemos más de 50 aerolíneas operando el mercado internacional y de hecho han venido más aerolíneas en los últimos tiempos a Colombia, precisamente porque es un mercado donde el transporte aéreo cumple una función esencial y así lo entienden los consumidores. Y seguir creciendo en ese sentido, nosotros creemos que es el camino para seguir reactivando el turismo y para seguir conectando las regiones de Colombia y el país con el exterior. Pero doctora Bernal, aquí yo siempre tengo un debate con Sebastián Ora sobre este tema. Yo quisiera saber, seguramente es una pregunta muy tonta, pero para que quede claro, desde la IATA, ¿qué se define como cielos abiertos? Cielos abiertos es la posibilidad, digamos, en la regulación internacional hay diferentes grados en los cuales se puede hacer uso del espacio aéreo de país a país. Esta es una discusión, digamos, que tiene relación con cuáles aerolíneas pueden llegar a un país cuando son aerolíneas internacionales, y es el uso de los cielos, la posibilidad de hacer escalas, la posibilidad de hacer vuelos directos, y hay diferentes grados, digamos, en los cuales se negocia esta posibilidad de hacer vuelos internacionales y de hacer uso por parte de otras aerolíneas del espacio aéreo. En Colombia, digamos, y en el mundo entero, esto se hace no solamente a través de leyes de cielos abiertos, sino a través de tratados bilaterales de aviación. Y Colombia es un país que tiene más de 70 tratados bilaterales de aviación firmados, y es en virtud de esos tratados a partir de los cuales se posibilita la llegada de aerolíneas extranjeras y el uso del espacio aéreo por parte de aerolíneas extranjeras en Colombia. Sí,
Hay algo, doctora Bernal, que se discute y que es la pregunta que tienen muchos, es la posibilidad de descarbonizar completamente el sector aéreo. Si es posible descarbonizar, que algunos dicen que es completamente imposible. Si uno se pone a mirar los paradigmas internacionales, ¿qué tan cercanos hay? ¿Hay algún país que esté realmente cercano a tener esa descarbonización y pensar que se puede hacer eso en cuánto plazo, en qué plazo en Colombia? La aviación en realidad es digamos, una actividad eminentemente internacional, por eso los compromisos que se han adquirido como industria aérea, han sido internacionales. Desde IATA hemos liderado el compromiso de la industria a tener 0 emisiones netas al año 2050. Y creemos que esto es un compromiso al que vamos a querer llegar y al que vamos a poder llegar. Pero para que eso ocurra, tiene que estar dada la tecnología suficiente y tienen que estar, digamos, los insumos suficientes. Esta industria y varias otras industrias en el mundo estamos trabajando en el biocombustible de aviación, que es un combustible que reduce las emisiones. Pero a hoy, por ejemplo, las aerolíneas ya han hecho grandes esfuerzos de descarbonización, cambiando, por ejemplo, sus flotas de aviones con aviones que generan menores emisiones. Por eso el compromiso es a 2050, porque varias cosas tienen que ir pasando para que lleguemos a esa meta. En este caso específico, mientras no haya un combustible de aviación que reduzca las emisiones disponible para su uso en Colombia, no se puede tomar el impuesto al carbono como un desincentivo a las emisiones, porque no tenemos un sustituto, no tenemos la posibilidad hoy de usar un combustible diferente. Cuando lo haya, y en esa medida por eso también creemos que este tipo de impuestos se deberían destinar a la descarbonización, a poder avanzar más rápido a que estén disponibles esos otros combustibles y esas otras medidas de descarbonización. Pero a hoy no existe ese sustituto. Por eso creemos que el incremento del impuesto puede encarecer el servicio sin que se consigan los objetivos ambientales, que obviamente son prioritarios para todos. Pues es la directora, la country manager de IATA para Colombia, Paula Bernal, quien nos atiende hoy a propósito de la posibilidad de que los tiquetes aumenten incluso más en su valor por cuenta de la reforma tributaria o ley de financiamiento, que tiene uno de los puntos que manifiesta el impuesto al carbono. Directora Bernal, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Y ahora le pregunto, Sebastián.